Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Acceso a los Derechos. Lo tenemos en el piso al diputado provincial, el doctor Miguel Rabia. Gracias, Miguel, por estar con nosotros, bueno, una vez más en el programa. Bueno, gracias a usted, Cristian. Sí, muy contento de estar nuevamente en Acceso a los Derechos. Bueno, una política nacional, pero que lleva a la provincia de Santa Fe todo el tiempo en movimiento, ¿no? Sí, donde, sí. Digo, constantemente... Yo otro día justo hablaba con un concejal de Ciudad Futura en el programa, donde la política le cuesta mucho lograr objetivos a mediano y largo plazo, porque las urgencias que se dan y todo el tiempo el discurso inmediato genera dificultades. La agenda discursiva que tiene nuestro presidente, ¿no? El que eligió la mayoría. La agenda discursiva es muy potente y permanentemente modifica el escenario y va dejando atrás a la política en esto, ¿no? O sea, la política no logra seguirle el ritmo al presidente, ¿está? La verdad que es muy inteligente como estrategia. Ahora, ¿esto le sirve o no le sirve a la mesa de los argentinos, ¿tá? De nuestras familias y de todos nosotros como trabajadores y como esquema de un país que tiene que ser floreciente en virtud de todo lo que disponemos, ¿no? Ojalá que al presidente le vaya bien, porque significaría que nos va bien a nosotros, ¿tá? Como ciudadanos. Ahora, si esta agenda discursiva no representa nada más que algo meramente mediático, estamos complicados y vamos a seguir más complicados. El otro día, bueno, hace pocos días, el INDEC dio a conocer el dato de inflación, 11,5. Para mí, digo, uno que va al supermercado lo ve bastante alejado de la realidad. Pero más allá que un índice, una estadística, que digo, puede venir una persona y explicarnos capaz de punto por punto que las pelotitas de golf bajaron, pero la carne subió al doble, genera bastante cimbronazo, como usted me decía, en la mesa de los argentinos y argentinas. Absolutamente. Vas al supermercado y la verdad que compras cada vez menos. O sea, y si a las familias argentinas hoy además les aumentamos el costo fijo de todos los servicios, digo, la energía eléctrica, el agua aumentó un 300%, pues sí, hay boletas de 300%. Así es. Gente pagaba 5.000, pasó a pagar 15.000. Y el API y la tasa general de inmueble acá en Rosario es escandaloso. O sea, digo, venía alta y te triplican el valor. Digo, los salarios venían bajos y siguen bajos, digo, no hay recomposición. Aparte, a veces no hay proporcionalidad. Gente que venía pagando por un departamento en el centro muy bajo, pasó a tener un nivel capaz que normal o aproximado con tasas de otras ciudades, pero gente que venía pagando ya bastante, pasó a tasas muy altas de pago de la TGI. Sí, sí. Bueno, a ver, la progresividad de los impuestos es algo interesante, pero acá el problema es que los salarios, los ingresos de los trabajadores no aumentan y los impuestos de un Estado que debería dar más respuesta que problemas hacia los ciudadanos siguen cada vez más altos. El Estado o te acompaña para que progreses o termina siendo un ancla, y con este nivel de impuestos, o sea, que tenemos hoy, en particular en la ciudad de Rosario, termina siendo un ancla para nuestras familias. En estos días circuló un mensaje del gobierno provincial a la legislatura provincial con respecto a la modificación de las cajas previsionales, ¿no? A la caja previsional de la provincia de Santa Fe. Prendió bastantes alarmas, ¿no? Sí, sobre todo en aquellos que están pronto a jubilarse. Sí, sí, bueno, hay un proyecto para evaluar en una comisión el tema de la modificación de la edad jubilatoria y algunas otras cuestiones de la caja. Evidentemente, el Ejecutivo Provincial tiene algunas ideas en ese sentido y las quiere trabajar. Bueno, veremos cuáles son las ideas y si les sirven a nuestra gente. Creo que eso es lo central. El proyecto hablaba de cuatro métodos para solucionar el problema. Aumentar los aportes de los trabajadores, de los empleadores, modificar la edad jubilatoria o aumentar aquellos tributos que van hacia la caja, ¿no? El sustento de la caja. Digo, en la edad jubilatoria generaría... Es todo un problema, en particular, como bien decías, para la gente que está próxima a jubilarse, y además hay que tener mucho cuidado. Hay profesiones como la docente, en donde una
A ver, ¿quisieras tener para tus hijos una docente de más de 60 años? Y la verdad que se complica porque es de un desgaste muy importante la actividad en sí. O sea que hay que tener mucho cuidado con cómo tocar la edad jubilatoria y los proyectos que se tengan en cuenta. Pero bueno, vamos a escuchar al Ejecutivo a ver qué ideas tienen para esta materia. ¿Cómo ves, casi en todos los programas, lamentablemente, hablamos del tema inseguridad y cómo golpea a la provincia de Santa Fe, pero particularmente a la ciudad de Rosario? Ciudad de Rosario. ¿Ves o pudiste ver que algunas medidas del gobierno provincial hayan mejorado esto o sigue estando en la misma situación, Miguel? Bien, yo veo la cuestión de seguridad de una manera preocupante y me alarma lo que va a continuar después de esto, porque no estamos trabajando en las verdaderas causas del desarrollo del delito. O sea, a ver, ¿de qué se nutre hoy la inseguridad y el sicariato en la ciudad de Rosario y la comercialización de las sustancias? Se nutre de muchos niños que no han tenido oportunidades de inserción, de inclusión en la matriz laboral, en la matriz educativa, en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, pero en particular en barrios de la ciudad de Rosario. Esos chicos siguen pasando por iguales situaciones y algunos terminan siendo grandes delincuentes porque han vivido toda su historia infantil con hambre, con frío, con exclusión, fuera del ambiente escolar. Algunos terminan séptimo grado sin saber leer y escribir, consumiendo, o sea, con un padre vinculado al delito, una madre que consume, un tío que está preso. A ver, esa es la habitualidad. Si no tenemos un Estado local presente, cercano, real, y no un Estado que hace mímica, a ver, digo, Rosario, que nos preocupa brutalmente la seguridad, no tenemos una Secretaría de Seguridad. Tenemos más de 1000 empleados en la Secretaría de Cultura. Digo, y en seguridad no tenemos un secretario de seguridad. No pensamos la seguridad desde lo local. La verdad que eso me preocupa. Y si te estoy hablando... Un sistema de videovigilancia. Algo mínimo. O sea, a ver, arrancando con eso. Algo mínimo. O sea, preocupate por la seguridad, ocupate y colocar recursos. Y colocar inteligencia para esto, ¿no? O sea, lo podés hacer. Hay muchas cosas para hacer de la seguridad. Y los derechos de los niños, Cristian. Insisto con esto. O sea, hay muchos niños que hoy siguen creciendo en una habitualidad que es muy diferente a la que crecen los hijos de nosotros los trabajadores. Es muy diferente. Lo conozco porque lo viví, trabajé muchos años como médico en esos lugares y sé las dificultades de inclusión con la que cuentan esos chicos. Hoy la salida simple para ellos y la identidad que logran es con el delito. Bueno, yo te felicito, Leo Miguel, por la posición que tenés, ¿no? Porque aparte la das a conocer. Muchos vienen al programa, en off dicen A, cuando aparece la cámara y se prenden las luces, dicen B. Digo, una cuestión totalmente coherente. ¿Por qué? Porque hoy políticamente corre, hoy lo políticamente o lo que te marcan las redes, esta frase, que nunca la entendí todavía, que te dice, delito de mayor, pena de mayor, ¿no? Bien. No sé cuál es el delito de menor, cuál sería el delito que... En verdad mi posición es que hay que bajar la edad de imputabilidad, pero algunos delitos no tienen edad de imputabilidad. O sea, hay experiencias internacionales, porque también tenemos que mirar mucho ese tema, o sea, digo, la experiencia internacional que se pueden adaptar a nuestras realidades locales, ¿está? En donde el que mata no importa la edad que tenga, es un delito gravísimo quitarle la vida a otra persona. El que mata tiene que ser castigado y cursar con la pena de la forma que corresponda, con todas las medidas de rigor, pero no debería existir edad de imputabilidad para algunos delitos. O sea, no importa la edad que tengas, cometiste un delito que le quitó la vida a otra persona. Ese tipo de delitos no deberían de tener, a mi entender, edad de imputabilidad. Que quede claro que todos los delincuentes tienen que ir presos. Sí. Pero si tenemos una condena. Claro, pero si tenemos una cantera de excluidos en donde la habitualidad, a ver, yo he tenido diálogo con la policía de alta calificación de Rosario que me dicen, hacemos allanamiento, los chicos de 4 años conocen más de armas que nosotros. Digo, porque yo por supuesto, ¿está? Pero que un chico de 4 años identifique el arma que está usando un policía.
Digo, es llamativo. O sea, digo, a esto tenemos expuesta una buena parte de nuestros niños. La culpa de los niños. Insisto, en Rosario no tenemos una secretaría que garantice los derechos de los niños. Bueno, pero hay cada vez mayor nivel de no políticas del Estado. El Estado con mímica no va más y quedó demostrado con la elección de Milei. Entonces digo, el Estado que hace mímica, que amaga con ser Estado, no va más. O sea, digo, necesitamos un Estado presente, de verdad. Pero te digo, con las políticas del gobierno nacional de Javier Milei, el retroceso constante de la presencia del Estado. Bueno, a ver, él habla de ausencia del Estado. Yo digo que teníamos un Estado que hacía mímica. ¿Tá? Ese Estado no nos garantiza nada. Necesitamos un Estado que acompañe al mundo del trabajo, a la producción, a los trabajadores y a la educación. Bueno, vos durante la campaña como diputado provincial hablaste muchísimo de nuestro propio elefante blanco, ¿no? En la ciudad de Rosario. Sí. El hospital que está en zona sur. La estructura de cemento que tiene un 20% de ejecución de obra, que no tiene conexión de energía eléctrica, no tiene potencia eléctrica, no tiene agua, no tiene cloacas, no tiene gas y tiene una sola línea de colectivo. Lo pusieron allá, tirado al otro lado de circunvalación. No tiene lugar para un helipuerto. Así, hoy que la emergentología se mueve a través de la vía aérea, no tenemos lugar donde depositar un helicóptero. No tenemos un lugar para estacionar a los autos de los trabajadores, porque si no tienen cómo llegar en colectivo, por lo menos, digo, ese es el proyecto que tenemos de ese elefante blanco en la zona sur de Rosario. Hablaste en su momento de un centro de rehabilitación. Absolutamente. Si lo pensamos para salud, sería el mejor escenario que ese lugar sea para un centro de rehabilitación. ¿Por qué? Porque la logística de las personas que requieren rehabilitación es con transportes especiales. O sea, son las combis, los móviles que transportan personas con discapacidad y las llevan a rehabilitación. Tendríamos el problema de los trabajadores de acercarlo. Y además, cada hospital que nosotros armamos tiene que tener servicios básicos centralizados. A ver, el Centenario, que en algún momento llegó a tener 800 camas, que hoy tiene menos de 200, tiene el mismo servicio de laboratorio, el mismo servicio de rayos, tomografía, resonancia, el lavadero, esterilización, que un hospital del doble de camas. Digo, ¿por qué no duplicamos las camas en el Centenario en vez de estar con proyectos que hacen que el Estado, nosotros, tengamos que poner mucho más recursos para un proyecto nuevo que necesita los mismos servicios y afuera de la ciudad? ¿Cuál sería la ganancia? ¿Cuál sería la ventaja? No la encuentro. Además, donde tenemos una gran estructura también de servicios de la seguridad social, privados, que hoy brindan salud de alta calidad. Nosotros somos distinguidos a nivel nacional como un foro, como un polo sanitario. Después de Buenos Aires está Rosario. Todo el NEA argentino abreva en Rosario. El norte de Buenos Aires viene para acá. Parte de la Mesopotamia viene para acá. Antes de iniciar la entrevista hablábamos que la importancia de tener un médico cerca, ¿no, Miguel? Ajá, bien. Y algo puntualmente, el tema del dengue, ¿no? Está todo el tiempo en los medios nacionales, pero puntualmente en la ciudad de Rosario, donde teníamos ciertas campañas, se veía que, capaz que con este sistema de la mímica, ¿no? Pero se veía que había cierta fumigación. Hay un crecimiento exponencial del dengue en la ciudad de Rosario. La verdad que del dengue tengo también una historia, porque en el año 2006, cuando tuvimos los primeros casos importados de dengue en Rosario, yo coordinaba era el jefe de la zona 8 de salud, departamento San Lorenzo, Rosario, Constitución, gobierno del ingeniero Bey. Y me entero en ese momento que hacía más de 10 años que teníamos el Aedes aegypti en Rosario. ¿Vos lo sabías? No. Yo, que era funcionario del Ministerio de Salud, me entero a través de la dirección de vectores, el ingeniero Daniels en ese momento, que hacía más de 10 años que teníamos el Aedes. Y la verdad que ahí perdimos 10 años. Y contame, o sea, ¿cuánto más hemos hecho en estos años? Porque yo veo también gente que hoy se desgarra la vestidura, pero estuvieron en funciones, y la verdad que yo no he visto grandes campañas. Tuve la oportunidad de visitar
Cuba, un país de Centroamérica, en donde el dengue ha pegado y sigue pegando, pero el nivel de concientización que tienen los vecinos para erradicar el vector es muy importante. Bueno, hoy es necesario que trabajemos para el acceso a la vacuna. Eso te iba a preguntar puntualmente, ¿no? Porque a veces se escuchan unos médicos que dicen que sí, otros que no, o uno lee en internet distintos informes y demás. Bien. Que algunos están a favor, otros en contra. ¿Cuál es su...? Bueno, Cristian, yo le expreso a mis pacientes, le digo, mire, yo me vacuné. Cristian, yo me apliqué la vacuna del dengue. Mi familia se aplicó la vacuna del dengue. Porque ante un fracaso en poder tener políticas públicas efectivas en este territorio, hace que tengamos que cuidar el bien individual. O sea, tendríamos que haber trabajado mucho más en bajar la cantidad de vector que transmite el dengue. Bueno, como eso no se ha podido lograr, tenemos que ir por la prevención primaria. Fracasó la promoción de la salud, vamos por la prevención primaria, que es la vacuna. Pero no hay ni repelente. Digo, la vacuna es bastante cara para acceder para hacerlo masivo. Para hacerlo masivo es bastante cara. Pero no hay ni repelente. Vos bastante cara para comprarla como un bien individual. Exactamente, sí. El Estado comprándola no tendría ningún tipo de problema. Sí, no. Debería ser una decisión política ponerla a disposición de todos los ciudadanos. Hay unas provincias que ya lo empezaron a hacer, Santa Fe todavía no. No, Santa Fe está lejos. O sea, dice que lo está estudiando, pero no para ahora, para el futuro. Imagínate, se necesitan 100 días para tener efectividad en la cobertura contra la enfermedad. Ya tendríamos que estar pensando en destinar recursos públicos para algunos lugares, en particular para aquellos que ya cursaron dengue. El que cursó dengue una vez, si se contagia de una variante diferente del virus, que hay 4, nosotros ahora tenemos mucho DEN 1, DEN 2, bueno, si te contagias por segunda vez de dengue, la podés pasar mal, muy mal. Miguel, ¿cómo viene, cuando el peronismo era gobierno provincial, tenías a cargo la senaduría del departamento de Rosario, ¿no? Sí. Dentro de la legislatura provincial. Los 2 primeros años estuve en el Ministerio de Salud. Tuvimos una tarea muy importante con el tema de COVID. Y después entré reemplazando a Marcelo Lewandowski, que fue electo senador nacional, con quien sigo trabajando muy codo a codo. Y bueno, acá estamos ahora en este lugar que es la Cámara de Diputados. Y ahora, cuando gobierna otro color político, sos diputado provincial. ¿Cómo viene el tratamiento legislativo, no? ¿Se impone demasiado la mayoría que ostenta el gobierno provincial? Y hay una mayoría automática, y a veces un tratamiento demasiado exprés, a mi criterio, de proyectos que son muy contundentes para la realidad de todos los santafesinos. Por eso te decía hoy, el Ejecutivo ya tiene un proyecto de qué hacer con la reforma jubilatoria. Ojalá que permitan el enriquecimiento, el diálogo para poder valorar y entre todos diseñarlo mejor. Tuvimos algunas leyes que fueron sancionadas de manera muy expresa. Estábamos en la Cámara, en el recinto, sesionando, iban ingresando esos proyectos de estas leyes que ni siquiera habían sido trabajadas. Y eso, la verdad, que no está bueno por nuestra comunidad. Puntualmente, en la composición del frente que hoy es oficialista, ¿no? Y que ostenta los 28 diputados provinciales. Ahí está compuesto por socialistas, por radicales, por PRO, también por Cambiemos, para ser un poquito más amplio. ¿Piensan lo mismo los socialistas que los radicales en la composición, ejemplo, de la caja jubilatoria? Bueno, con el presentismo. Es un tema que ahora vuelve a colocarse. Hay que buscar formas de hacer de que no todo sea lo mismo y aquellos que... esta es mi posición. Siempre he trabajado en el sistema sanitario de ver cómo valorar más a los que más esfuerzo ponen, ¿no? Pero hay que buscarle bien la forma y junto a los trabajadores para definir todo esto. No puede ser algo a los empujones, porque a veces pareciera que ni mi ley se animaba tanto, porque la ley ómnibus se la logramos frenar, pero acá con mayoría automática. Vamos con el tema de MPA, una institución en construcción y en maduración histórica.
se ha terminado sacándole poder al MPA, un organismo que fue trabajado con mucho esfuerzo en estos años de democracia. Bueno, el socialismo acompañó descomplejizaciones de las actividades del MPA. Hoy tenemos parte de la tarea investigativa a cargo de la policía. La misma policía, digo, hay muchos actores en la fuerza que son muy buenos, pero tuvimos policías que plantaron pruebas, le colocaron 3 armas en un allanamiento a un joven en la zona oeste de Rosario. Digo, esa policía hoy te va a armar las investigaciones. Es preocupante, ¿tá? Pero bueno, esto también lo acompañó el socialismo. Es preocupante. También acompañaron la ley de microtráfico. La ley de microtráfico, que es que la policía esté en contacto con los narcodelincuentes para investigar, denunciar y llevar adelante requisas en los barrios, en los lugares donde están ellos, también es muy peligrosa. No ha resultado en ningún lugar del mundo, digo, y nosotros la colocamos como novedosa en Santa Fe. Expone a la fuerza de seguridad a estar en contacto permanente y directo con los narcotraficantes. Nos puede contaminar la policía buena, que la tenemos, pero que la tenemos que cuidar. Hay una nota en diario de mucha importancia de la ciudad de Rosario, donde varios crímenes del último tiempo fueron cometidos con balas de la policía, pertenecientes a las fuerzas policiales. Como senador hice proyecto de comunicación porque cuando el actual gobernador era ministro de Seguridad, desaparecieron 800.000 municiones 9 milímetros del Estado. 800.000 municiones 9 milímetros. Bueno, ese expediente pasó a archivo. En virtud de esa desaparición de municiones, hice un proyecto de marcaje de armas y municiones. ¿Fue aprobado? Media sanción de senadores. De senador. O sea, digo, media sanción, que me costó mucho lograr la media sanción. Mirá que me han sancionado muchos proyectos de leyes, pero ese me costó. Pero el Ejecutivo saliente fue para adelante con esta lógica y marcaron en el culote de las municiones, que compraron 1,5 millones en la gestión de Perotti, las marcaron con las siglas PSF. Y gracias a eso se puede identificar. Se pudieron identificar balas que aparecieron en los asesinatos de 2 trabajadores de la ciudad de Rosario, los taxistas. Los asesinaron con balas del Estado. Las balas que compraron con nuestros impuestos estaban en manos de los asesinos. Mataron a vecinos de Rosario. Antes habían desaparecido 800.000 municiones. Ahora están apareciendo estas municiones en manos de los delincuentes. Digo, es un proyecto que aumenta la posibilidad de control y el cuidado de todos nosotros como ciudadanos. Sigue en la Cámara de Diputados. No fue tomado por el Ejecutivo para ponerlo en tratamiento en extraordinarias. Así que es probable que caduque. Lo vamos a volver a presentar. Vamos a insistir. Miguel, ¿la provincia sí tiene recursos para poder seguir sosteniendo su actividad? La información que yo tengo es que sí. ¿Está? A Dios gracias, sí. Tenemos una provincia que viene siendo cuidada desde muchas gestiones. Recuerdo, en la época en donde todas las provincias tenían bonos, en Entre Ríos tenían los federales, en Buenos Aires tenían el LECOP, digo, en Córdoba el LECOR, nosotros no teníamos bono. O sea, digo, siempre ha sido una provincia que ha sido medianamente bien administrada. Todavía recuerdo algunos carteles publicitarios del gobierno provincial del ingeniero Bey que decía 5 años sin aumentar un impuesto. Sí, obras sin aumentar impuestos. ¿Tá? Ese era un Estado presente, un Estado que acompañaba a la sociedad. Dejó la caja en ese momento con 2.000 millones de pesos que a los 6 meses ya no estaban más. Gracias, Miguel, por estar con nosotros en el programa. Un placer, Cristian. Esto fue Acceso a los Derechos. Nos encontramos los jueves a las 3:30 horas por Televisión Regional y los viernes, como siempre, 18:30 horas por Somos Rosario.